A veces me pregunto qué secreto increíble ocultamos, qué insensato destino encierran nuestros genes, un destino que estaría más allá de la historia de la Tierra y de los tiempos, un destino frente al cual la misma marcha de las galaxias no significa sino un movimiento entre otros. Volviendo mi atención hacia el interior, escucho del otro lado del tímpano. Oigo entonces el corazón que late, la sangre que corre, la respiración que sube y baja. Me sumerjo más adentro. Soy la sangre que se arrastra a lo largo de la arteria, que se derrama en rojizas lagunas y luego concurre a la vena de drenaje. Me interno más aún y entro en una de esas células que inunda en su crecida. Ameba que ignora lo que pasa a su alrededor, que no sabe a qué conjunto pertenece y que por ello me sobrevivirá, libre de todo prejuicio, insertándose en otra parte, en un otro todo. Entonces, identificándome con esa célula anónima, me vuelvo inmortal. Con estas palabras empieza Marc Desmet su libro titulado 50 técnicas de meditación. Un libro que desde aquí aconsejamos si realmente interesa conocer sobre el tema del que vamos a hablar hoy, el tema de la meditación. Bienvenidas y bienvenidos un día más a un nuevo programa de Sendero a la Nada. Mi nombre es Ángeles Soto y desde este programa intentamos tratar temas relacionados con la búsqueda espiritual, con las tradiciones religiosas, espirituales de todos los tiempos, de todos los lugares y sobre todo tocando esa parte, esa versión, ese fondo de todas esas tradiciones que nos ayude realmente a un desarrollo a nivel profundo, espiritualmente hablando. Hoy, como decía, vamos a hablar del tema de la meditación. Ya hemos tratado el tema anteriormente en uno de nuestros primeros podcasts, pero queríamos empezar este nuevo año. Por cierto, feliz año nuevo a todos. Como decía, queremos empezar este nuevo año hablando de un tema que consideramos que es muy importante y que forma parte de las herramientas fundamentales que desde estos estudios que nosotros realizamos consideramos que es de la más importante para nuestro propio desarrollo espiritual e interno. Hemos hablado últimamente en varios podcasts de lo que es el trabajo interior, de lo que es la psicología del autoconocimiento y de cómo podemos empezar a conocernos a nosotros mismos. Estuvimos hablando de que para empezar a conocernos, se debe de alguna manera de conceptuar, vamos a decirlo así, una psicología determinada, concreta, para partir de una base. Tenemos que partir de una base, no podemos partir de lo abstracto. Eso sí, partir de una base que sea concreta, que sea clara y teniendo siempre en cuenta que es algo convenido, es decir, que más adelante cuando nosotros profundizamos en ello, nos damos cuenta de que esta parte con la que comenzamos, estos conceptos con los que comenzamos, son necesariamente revisables y por lo tanto fácilmente podemos superarlos, podemos completarlos, podemos incluso trascenderlos y darnos cuenta de incluso su error. Pero en principio debemos de usar una forma, una técnica, una didáctica y una dialéctica concreta. Debemos de aprender un lenguaje determinado. Vuelvo a decir, un lenguaje determinado que si nos quedamos únicamente con él, podemos caer caemos muchas veces en el dogma, ¿no? En creer que lo que decimos, que lo que vivimos, que lo que experimentamos es la única verdad o la única realidad que nos conforma. Esto sabemos que no es así. El ser humano es múltiple en posibilidades y múltiple también en realidades. Por lo tanto, viene bien partir de una parte de un algo concreto, de un concepto, de una didáctica y dialéctica concreta, sabiendo siempre que es una herramienta, sabiendo siempre que es un lenguaje para profundizar en una realidad que tiene que superar esa misma dialéctica y esa misma dialógica. Bien, dejando claro esto, hablábamos entonces de que partimos de una psicología determinada, la cual llamamos psicología básica fundamental, porque la dividimos o la divide la psicología de autoconocimiento, que tener en cuenta que esto no es nuestro, es de la tradición espiritual, el autoconocimiento fundamentalmente del esoterismo gnóstico y cristiano, del esoterismo cristiano.
Y habla de 3 aspectos, la psicología: ego, esencia y personalidad. La esencia es lo que somos, la conciencia, el alma, la chispa divina, muchos nombres para hablar de una misma realidad, que se supone que es lo que somos, y aquello que no somos, que sería una triste, de alguna manera, imitación de lo que debería de ser la conciencia, que es lo que llamamos el ego o el alrededor psicológico. Para completar esta psicología está la personalidad, ese vehículo adaptativo al entorno que nos ayuda a relacionarnos correctamente con nosotros mismos, con los demás y con lo que nos rodea. Esto sería la psicología de la que hablamos, y la necesidad de alguna manera de potenciar en nosotros, de vivenciar, de hacer que se exteriorice cada vez más la parte más consciente, la parte espiritual, la conciencia, y conocer en profundidad los funcionalismos internos de aquello que llamamos el ego y la personalidad, para evitar o cortar, trascender ciertas formas de comportamiento que no nos traen nada más que falta de libertad y sufrimiento, lo que llamamos pues los egos o también ciertos aspectos de la personalidad. Bien, todo esto lo estuvimos hablando en temas anteriores, y hablamos de que para poder comprender toda esta psicología en nosotros necesitamos utilizar diferentes herramientas. Una de las herramientas fundamentales, ya se habló también en otro podcast anterior, es la autoobservación, la atención consciente y la autoobservación. Una herramienta sin la cual realmente no podemos profundizar. No solamente no podemos profundizar, sino que no hay trabajo que se pueda realizar si no hay atención y si no hay autoobservación. El trabajo realmente parte de ahí. Esa es la herramienta fundamental: atender y observar. No solamente atender, sino también la autoobservación, muy importante. Como he dicho, ya se trató este tema en un podcast anterior. Vamos a hablar ahora de una segunda herramienta que consideramos que es muy importante, que es la meditación. Porque en los procesos de autoconocimiento se habla de diferentes fases. Una primera fase de autoconocimiento sería la observación de lo que somos. Una segunda fase sería la comprensión de aquello que hemos observado. Y habría 2 fases más que ya hablaremos más adelante. Una sería la valoración de todo eso observado, y la tercera sería pues la integración o eliminación o sublimación de esos estados. Pero de estos hablaremos más adelante. La realidad es que el trabajo más inmediato que cada uno de nosotros debería realizar, si quiere realmente conocerse a sí mismo y si quiere también experimentar lo sagrado, experimentar lo espiritual, porque una cosa no está separada de la otra, es decir, el autoconocimiento a nivel psicológico implica la necesidad de experimentar aquello que trasciende la propia psicología, y eso es el espíritu. Decíamos, si realmente queremos profundizar, no solamente debemos de usar la herramienta de la autoobservación, sino que debemos además de comprender aquello que observamos. Gran parte de la comprensión se da de una forma natural, en el día a día, simplemente por observación. Pero a veces hay determinadas profundidades del subconsciente a las cuales nos es fácil de llegar con la mera observación, con la mera autoobservación, y necesitamos profundizar más. Para ello acude en nuestra ayuda la segunda herramienta de la que hablamos, que es la meditación. La meditación es una herramienta importantísima. De hecho, aunque se utiliza fundamentalmente, o nosotros la utilizamos fundamentalmente para el autoconocimiento y para la experiencia de lo real, de lo espiritual, consideramos que debería de utilizarse la meditación en cualquier aspecto de nuestra vida. De hecho, yo considero, esto es personal, pero considero que se debería de enseñar a los niños, a la vez que se les enseña a andar y a hablar y a moverse en el mundo, ¿no? Debería de enseñárseles también a meditar desde muy pequeñitos. Porque la meditación, de una forma simple, sin pretensiones ni de autoconocimiento, ni de profundización, ni siquiera con pretensiones de espiritualidad, la meditación es aprender a parar. No solamente eso, la meditación es aprender a estar con uno mismo. Vivimos además en la actualidad en una sociedad en la que es muy difícil estar con nosotros mismos sin que haya ruido de fondo. Ruido de fondo que no solamente es ruido psicológico que nosotros aportamos con nuestras ideas constantes, la mente siempre marchando, o las emociones siempre activas, sino también ese ruido que creamos en la sociedad. Hace unos podcasts, creo que en el de Navidad, decíamos que todo lo que no se verifica internamente se verifica externamente.
Y también todo lo que se verifica externamente también se verifica externamente. Lo que quiero decir con todo esto es que si nosotros no aprendemos a callar o a hacer silencio en nuestro interior, ese bullicio interno se exterioriza y se convierte en lo que, pues ahora la sociedad que vivimos, que de alguna manera es una sociedad de la super ultra información, ¿no? Tenemos una cantidad de información exagerada y no precisamente información útil, sino simplemente información desordenada. Porque una información se convierte en útil cuando está ordenada, cuando tiene un sentido y un porqué. Pero en la actualidad la gran mayoría de la información que recibimos es información para la distracción, para distraer a los sentidos, para divertirnos, para pasar el rato, para pasar el tiempo. Y esto, no digo que esté mal, pero hace que vivamos una vida muy distraída y que de alguna manera perdamos muchas posibilidades de vernos a nosotros, de escucharnos a nosotros y de profundizar. Por eso vivimos en una sociedad estresante, con una forma de ser que nosotros mismos hemos recreado que es estresante, donde nos exigimos un montón de cosas y la mayoría de esas cosas ni siquiera son importantes. Bien, con la meditación en sí es una herramienta que nos ayuda a darnos cuenta poco a poco de todas estas tendencias a nivel personal y aprender de alguna manera a pararlas. Por eso tan importante la meditación más allá de cualquier connotación espiritual o psicológica que pueda tener. La meditación es estar con uno mismo. Cuando dedicamos, por ejemplo, tiempo a nosotros, podemos decir, pues lo dedicamos a ver la tele, o a disfrutar de una película, o a disfrutar de un hobby, o a pasear, o a estar con la familia, o a cualquier otra cosa que nos guste. Pero eso realmente no es estar con nosotros, es igualmente distraernos o llenarnos, ¿no? Porque estar con la familia o cualquier otra actividad puede llenarnos a un nivel. Pero la meditación es estar realmente con nosotros, partir de un vacío, nosotros solamente. Lógicamente, cuando uno empieza a meditar se encuentra con todo lo que tiene dentro y se da cuenta de que no está tan solo. Pero es muy interesante realmente tener esa experiencia. Si alguno de los que escuchan no ha meditado ninguna vez, le aconsejo que lo intente, que pare, simplemente pare e intente escuchar, pues, por ejemplo, sus propios latidos del corazón o observar cómo respira, sin controlar, no hace falta, simplemente sencillamente observar la respiración en un lugar silencioso, en un lugar que puedas estar 5 o 10 minutos, una hora, sería maravilloso. Pero simplemente os invito a que lo hagáis porque merece la pena esa percepción de esa realidad que es muy diferente al cómo nos percibimos a nosotros mismos en el día a día. De hecho, la medicina la neurociencia pues estudia muchísimo o ha estudiado últimamente bastante el tema de la meditación y se habla de un montón de beneficios para la salud y cambios que se producen también en el cerebro. Por ejemplo, se habla de que los efectos en el cerebro son varios. Por ejemplo, se habla del lóbulo frontal. Se dice que la parte izquierda de esta zona del cerebro, del lóbulo frontal, que es la región que está asociada a las emociones positivas y el estado de calma, dice que con la meditación se crea un estado afectivo positivo y disminuye la ansiedad y la cólera. Además, aumentan los niveles de GABA, un neurotransmisor que implica menor distracción por los estímulos exteriores, lo que implica también una mayor concentración. Dice que en el hipotálamo, dice que el hipotálamo dicen que regula el medio interno del organismo, controla parámetros como la tensión arterial, la temperatura y el ritmo del corazón y además procesa las emociones. Con la meditación ayuda a reducir las frecuencias cardíaca y respiratoria y la tensión arterial. Además aumenta la producción de serotonina, neurotransmisor cuyo déficit está asociado a la depresión. Y, por ejemplo, en el sistema límbico, que es la región encargada de procesar las emociones, que está formada por el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, con la meditación dice que aumenta la receptividad emocional y la visualización de imágenes, lo cual es muy interesante para el autoconocimiento. Dice también que estimula la producción de endorfinas, drogas producidas por el organismo, y con ellas se reduce el miedo, se produce sensación de felicidad y euforia. Bien, solamente por esto ya sería interesante practicar la meditación, pero desde mi punto de vista hay algo más importante y es que lo que he comentado ya, por un lado, uno está realmente consigo mismo y estar realmente con uno mismo implica también empezar a aprender a aceptarse plenamente
con errores y con defectos, a aceptar las cualidades que uno tiene, porque a veces nos tiramos nosotros mismos para abajo de una forma tonta. Sin embargo, con la meditación eso te da confianza, te da serenidad, mucha serenidad. Y la serenidad es una de las virtudes que más fuerza tiene, más presencia tiene. Además, nos ayuda a ver también los errores en los que caemos, las equivocaciones en las que caemos y, bueno, nos ayuda a corregirlos, lo cual es muy interesante. Pero además de todo eso, la meditación nos va a permitir experimentarnos a nosotros fuera de nosotros mismos. No se entienda esto como algo extraño. Me refiero a poder percibir, poder experimentar lo trascendental, lo espiritual, lo sagrado, tanto dentro como fuera de nosotros. Y eso ya merece muchísimo la pena. Porque considero también esto, una de las cosas importantes que sucede en la actualidad es que se ha perdido el sentimiento de lo sagrado. Se ha perdido esa capacidad de descubrir lo espiritual, la inteligencia espiritual se ha perdido. Y cuando una sociedad no reconoce ni siquiera la existencia de esa dimensión espiritual en el ser humano, es una sociedad que en gran parte, si no toda, está enferma. Por lo tanto, por eso decía, la meditación desde pequeños nos va a ayudar a conectar con esa realidad espiritual, esa realidad sagrada, que no tiene nada que ver o no tiene por qué tener que ver con las religiones, ni muchísimo menos. Lo sagrado, lo espiritual, es lo natural en el ser humano. Es lo que nos trasciende como algo temporal y finito, como algo, bueno, no perdurable, lo contrario, temporal, y que nos va a permitir, pues, experimentarnos y experimentar esa realidad con un descanso infinito, con una apertura que nos hará simplemente ser más sencillos, más felices, más tranquilos, más serenos. Y eso también repercutirá en todo nuestro alrededor y en las personas que nos rodean. Creará menos conflictos con el entorno y haría que nuestra vida realmente en este mundo fuese mucho mejor y mereciera más la pena. Bien, volviendo ya, he hablado de lo que me gusta a mí la meditación. Vamos a hablar realmente de qué es en sí o qué es la meditación, ¿no? Porque realmente no se puede definir muy claramente lo que es la meditación. El libro que he comentado al inicio, el de 50 técnicas de meditación de Marc de Smet, lo aconsejo, es muy interesante, pero habla de un montón de técnicas de diferentes tradiciones, incluso desde la visión de la ciencia. Bueno, es muy interesante, no es actual, ya tiene unos años, desde el 70 y algo, pero es interesante. Pero no se acaba de definir realmente qué es la meditación, porque no se puede definir lo que es la meditación. Si hablamos de una definición, a nosotros nos gusta decir una frase que le decía a mi profesor, que es súper interesante porque quizás acerca bastante más a qué es eso de la meditación. Para nosotros, la meditación en sí no es un estado, sino la apertura a los infinitos estados de la conciencia, entendiendo la conciencia como lo real, lo que somos a nivel espiritual, el alma, lo trascendental, da igual el nombre. Aquello que está más allá de pensamientos, emociones y actos. Aquello que está más allá de nuestro pequeño yo. Por lo tanto, cuando meditamos, lo que estamos haciendo es abrirnos a una experiencia que puede ser siempre diferente, que es siempre diferente, pues los estados de la conciencia son infinitos. Bueno, la meditación realmente invita a esto. Y debería ser de alguna manera el objetivo de la meditación, experimentarnos a nosotros, trascendiéndonos más allá de los límites con los que nos conceptuamos, más allá de todos nuestros prejuicios, de todas nuestras ideas, no solamente de nuestras ideas, sino también de todas nuestras percepciones sensoriales. Se dice también que la meditación sería la actividad consciente de lo sagrado, de lo divino dentro de nosotros, del ser, con mayúsculas, como nos gusta a nosotros decirlo, el ser o la divinidad en nuestro interior. Esa sería en sí la meditación. Pero bueno, en la actualidad hay muchísimos tipos de meditación, están muy de modas, muchas técnicas, no vamos a hablar de ellas, parece bien, pero vuelvo a decir, la meditación como una herramienta para que cada persona esté más conforme consigo, se acepte, se integre más claramente consigo mismo, es adecuada, está muy bien.
Sin embargo, la meditación nace como una herramienta fundamental para el conocimiento de sí mismo y para la experiencia de lo divino. Entonces, cuando hablamos de la meditación, no podemos hablar de una finalidad concreta, porque en sí, como decimos, no es una técnica, son miles de técnicas, no es un estado, sino infinitos estados. Pero no podemos hablar entonces de que tenga una finalidad muy concreta. Todas las finalidades en la meditación son correctas, pero curiosamente y paradójicamente, como pasa siempre con las cosas del espíritu, la meditación en sí no puede tener finalidad más allá de ella misma. Meditamos por meditar, no meditamos para experimentar lo sagrado, no meditamos para comprender nada, no meditamos para discernir nada, no. Eso viene a través de la meditación. Pero la meditación debe ser únicamente para meditar, porque en sí mismo ya tiene su fruto, su finalidad, su objetivo. Cuando hablamos de la meditación, a nosotros nos gusta hablar a veces de que se han cometido muchos errores en relación a la meditación, y uno de los grandes errores es creer que existen normas o reglas en la meditación, normas concretas o reglas concretas. No, existen sistemas que a unas personas le pueden resultar más fáciles y a otras personas le pueden resultar más fáciles otros sistemas. Pero no existen esas normas o esas reglas definidas que tengan que definir lo que es la meditación, ni muchísimo menos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas en las que se ha caído como errores en la meditación ha sido pensar que durante la meditación tenemos que dejar la mente en blanco. Eso de la mente en blanco, en realidad es que no se sabe muy bien lo que es la mente en blanco. Nadie habla de la mente en blanco. ¿Qué es la mente en blanco? Bueno, en realidad lo que se está pretendiendo hablar cuando hablamos de la mente en blanco es que en la meditación lo que se debe en algún momento de llegar, se debe llegar a parar el proceso razonativo discursivo de la mente intermedia, de la mente razonativa. Eso debe parar en un momento determinado. Pero esta mente tampoco es un impedimento para meditar, ni muchísimo menos. De hecho, hay un místico, creo que del siglo XVI o XVII, Miguel de Molinos, que hablaba de que había dos fases en la meditación. Una es la reflexiva, la reflexión, y la otra la contemplativa. Bien, cuando hablamos de la reflexiva, hablamos de que es inevitable, cuando entramos en meditación, de que la mente razonativa dé vueltas, de que la mente esté ahí. Pero en nuestro proceso de profundizar, de parar, no parar la mente, ojo, de parar en lo que somos, en la dinámica habitual del día, en nuestro pretender profundizar más en nuestro interior, llega un momento en que esa mente discursiva, ese discurso para y se produce esa segunda fase de la meditación, que sería la contemplativa. En la contemplativa no hay discurso, en la contemplativa no hay proceso mental. Lo que hay en la contemplativa es contemplación, como su nombre dice. ¿Contemplación de qué? Bueno, va a depender de cómo hayamos llevado la práctica y va a depender también de la experiencia de cada cual, de las creencias, por supuesto, de cada cual, etcétera, etcétera. Bien, hablamos entonces de que no existe ninguna norma. Eso sí, vuelvo a lo mismo. Paradójicamente, lo que pasa con todos estos estudios relacionados con el espíritu, siempre nos movemos entre los dos extremos. No existen normas, pero para aprender necesitamos un sistema. Y debemos de ceñirnos al sistema mientras estamos aprendiendo. Después, cada uno sabrá cómo continuar. De hecho, saldrá de forma natural cómo continuar. Pero el sistema nos va a servir ¿para qué? Normalmente para parar las tendencias que van en contra de querer meditar, por ejemplo. Bien, de hecho, se habla de que la meditación se necesita porque hay diferentes procesos en el proceso de autoconocimiento, diferentes procesos de comprensión a los cuales no somos capaces, como comentaba hace un momento, de llegar, porque están a niveles muy profundos del subconsciente. Con la meditación somos capaces de llegar, y no solamente de llegar a eso, sino de ir más allá. Conectamos con una realidad que trasciende lo psicológico. De hecho, de la única forma que se puede trascender lo psicológico, y esta es mi experiencia, es a través de lo espiritual. Lo espiritual abarca lo psicológico. Si no podemos contactar con eso que llamamos espiritual, que no tiene forma,
no podremos realmente superar nuestros estados psicológicos, ni muchísimo menos. La meditación nos sirve para esto. La meditación nos sirve para que de repente un día tengamos una experiencia donde nos quedamos tan impactados que cuando la estamos viviendo no percibimos eso, simplemente estamos ahí plenamente. Es después, cuando salimos de la meditación, que ha quedado como impactada esa enseñanza, esa experiencia, y ya no somos los mismos. Hemos experimentado lo real, más allá de todas nuestras elucubraciones mentales, todas nuestras creencias, etcétera, etcétera. Hay una realidad que podemos experimentar, y una de las formas de hacerla es la meditación. Bien, decíamos entonces que es necesario, aunque no existan normas, etcétera, es necesario tener un sistema. Nosotros utilizamos y enseñamos el sistema del Raja Yoga, o dicho de otra manera, los 8 pasos de la meditación de los Yoga Sutras de Patanjali. Bien, bueno, el yoga de Patanjali es una de las filosofías de la India, de las 6 darsanas se llaman, o puntos de vista, y que habla, bueno, pues de llegar al autoconocimiento a través de la práctica de 8 fases. Esas 8 fases se aplican no solamente para el yoga, también se aplican en el yoga, sino también se aplica en la meditación. ¿Cuáles son esos 8 pasos? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Bien, traducimos esos pasos. Yama se traduce normalmente por ética o frenos, y comprende las siguientes reglas morales o éticas, o virtudes podemos decir: la pureza mental y corporal, esa sería la siguiente: la abstención de dañar a ningún ser viviente, la sinceridad, la abstención de apropiarse de bienes ajenos, la continencia o castidad, y el desinterés o renuncia a todo cuanto pueda servir para recreo de los sentidos. El segundo paso es Niyama, que se traduce como normas u obligaciones, y que serían la pureza mental y corporal, el contento, la sobriedad y el estudio de los textos sagrados y la devoción. Después de esos 2 pasos sería el siguiente paso, el tercer paso es asana, que se traduce normalmente por la postura, y que sería pues una actitud corporal adecuada destinada a reacondicionar el organismo para la meditación. El siguiente sería el pranayama, que se traduce por respiración o ciencia de respiración, que es el dominio y la regulación del aliento y de la energía, tanto dentro de nosotros como en el cosmos, es decir, lo que se llama el prana. El siguiente paso es pratyahara, que se traduce como relajación, y que es la abstracción o retraimiento de los sentidos y de la mente, apartándolos de los objetos exteriores y atrayéndolos hacia la conciencia. Los tres últimos pasos, es cuando ya entraría más en profundidad la meditación, sería dharana, que es la concentración, que sería una atención sostenida y prolongada de la conciencia y la mente en un punto único o objeto determinado. Fundamentalmente la concentración de la conciencia, más que de la mente. El séptimo paso, que es dhyana, es la meditación en sí, que es continua y prolongada corriente de atención consciente dirigida a un objeto o un estado determinado hasta llegar a absorberse en él. Y por último, samadhi, el último paso, que se puede traducir como despertar, o iluminación en cierta medida, y es la contemplación estática de la que hablábamos antes. Y bueno, en cuyo estado superior pues se llega hasta perder la conciencia de la propia individualidad, unificándose con una realidad trascendente que llamamos un ser profundo interior e incluso un ser universal, vamos a decirlo de esa manera. Bien, vamos a hablar un poquito más detenidamente de todo esto, porque así es más o menos cómo se puede traducir cuando lees este libro que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali, que también aconsejamos. Es un pequeño libro, un clásico del yoga, que es muy interesante, que no habla de yoga fundamentalmente, sino de autoconocimiento en general. Bien, estos 8 pasos que nos sirven también para el autoconocimiento, como decía, se traducen de esa manera, pero hay que profundizar más en ellos. Es decir, los 2 primeros pasos, por ejemplo, yama y niyama, son pasos preparatorios antes
de empezar a meditar. De hecho, aquí en Occidente tenemos, la costumbre de que vamos a meditar y vamos, pues, porque sí, a meditar, sin tener ninguna otra búsqueda ni nada más. Simplemente, nos parece una buena idea y vamos a meditar. No digo que esto esté mal, de hecho lo acabo de aconsejar hace un momento, pero realmente la meditación, en una sala de meditación ya con una postura adecuada, surge como una necesidad para poder profundizar en la búsqueda espiritual, que se manifiesta en esos 2 primeros pasos, llama y niyama. Llama sería, como hemos comentado antes, ciertos valores éticos, que hablábamos pues de no dañar a ningún ser viviente, la sinceridad, la castidad en cierta medida, es decir, más bien podemos decir el trabajo con las propias energías. Pero hay una de las cosas que me parece muy interesante y es la de alguna manera, Llama nos habla de el desinterés o incluso la renuncia de todo lo que pueda servir de recreo a los sentidos. Esto es muy interesante, porque realmente, como he comentado antes, vivimos en la sociedad del recreo. Vivimos en la sociedad de la distracción, buscamos constantemente distraernos de todo y no nos damos cuenta que cuando nos distraemos, la forma de distraernos es acumular información, acumular datos. Constantemente tenemos la música puesta, constantemente estamos escuchando algo, por ejemplo este podcast, constantemente estamos viendo la televisión o estamos consultando internet o estamos charlando. Infinidad de información que recibimos y además de una forma muy rápida. Los medios audiovisuales son súper rápidos, la información entra tan rápida que no digerimos ni la mitad. Diferente es un libro. Cuando leemos un libro, la lectura es lenta, mucho más lenta, y nos hace estar en un estado de mayor relajación y nos ayuda a digerir mejor la información. Es como alargar nuestra vida de alguna manera, un espacio que se oblonga, que se ensancha. Sin embargo, los medios audiovisuales son, como he dicho, muy rápidos y hacen que estemos estresados de información. Por eso, de alguna manera, cuando se pretende una búsqueda espiritual y una profundización en nosotros mismos, una de las cosas fundamentales es aprender a desarrollar una calma y una paz interior y una capacidad de concentrarse. Cuando tenemos tanta y tanta información que recibimos, ¿cómo vamos a pretender concentrarnos? Es muy difícil. Por eso yo no estoy diciendo ahora que no podamos ver películas o que no podemos escuchar música, ni muchísimo menos. Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, veo mucho cine porque me gusta. Pero lo que quiero decir es que hagámonos conscientes de qué implica toda esa información y de cómo realmente ocupa lugar. Se suele decir, la información, el saber no ocupa lugar. El saber no, pero la información sí. Y esto, si practicáis meditación, lo sabréis perfectamente. ¿Cuántas veces vamos a meditación y al no ser capaz de centrarnos, nuestra mente divaga constantemente y divaga muchas veces repitiendo la última canción que ha escuchado o reviviendo la última película que ha visto o, peor todavía, reviviendo una discusión o un estado psicológico de tristeza, de estrés, etc. Entonces, esto es debido a esa cantidad de información. Estamos enseñamos a nuestros sentidos a estar sobrealimentados. No somos obesos de los sentidos. Tenemos exceso de alimento de información. Y eso hace que estemos siempre necesitados de más y más y más información. Y esto es terrible porque realmente acorta nuestra vida. No es que lo acorte en tiempo, lineal. Lo acorta en calidad y en profundidad. Es mucho más grato disfrutar de algo simple, con una profundidad infinita, que necesitar, ir a hacer un deporte de riesgo para pasarlo bien. No digo que no se pueda hacer un deporte de riesgo, entiéndaseme, sino que es mucho más sencillo si eres capaz de pasarlo bien de una forma sencilla, sin necesitar nada extraordinario, sino que la vida, simplemente estar contigo, simplemente pasear, simplemente pararse, sentarse en un banco y observar y ya está, nada más. Eso debería de poder hacernos feliz. Debería de poder hacernos sentir plenos, llenos.
Eso sería recuperar de alguna manera nuestra estatura y nuestro peso interior real. Bien, como decíamos, estoy de acuerdo entonces en esa norma, ¿no? o esa ética, ese freno de llama, de ese primer paso de la meditación y del conocimiento de sí mismo, que sería, pues, de alguna manera renunciar o reducir tanta información que recibimos. Elegirla, sobre todo elegirla. De esto hablaremos también más adelante, de cómo elegir nuestra información. Bien, el siguiente paso, niyama o lo que serían las normas u obligaciones, la pureza mental y corporal, el contento. Fijaos, el contento es muy interesante. No sabemos estar contentos con nosotros mismos a no ser que tengamos lo que deseamos. Entonces, el problema está en los deseos. Siempre estamos deseando, y lo peor de todo es que siempre estamos deseando algo que no tenemos aquí. Si aprendiésemos a contentarnos plenamente con lo que tenemos, pienso en parejas. ¿Cuántas parejas vivirían su vida muy feliz y su amor, su relación duraría más? Pero parece que siempre que conseguimos algo estamos buscando otra cosa más allá. Sin embargo, cuando uno se contenta con lo que tiene, es capaz, no es ¿cómo se dice? Resignarse, ni muchísimo menos. No. Sería aprender a ver los valores reales de lo que uno es y de lo que uno tiene. Porque muchas veces menospreciamos lo que tenemos porque estamos siempre mirando hacia más allá. Y eso nos hace perder la realidad, la profundidad y la riqueza de lo que ya tenemos. Bien, entonces decíamos el contentamiento, y también una de las cosas importantes que dice Niyama, dentro de lo que sería esa visión de los Yoga Sutras de Patanjali, habla de el estudio de los textos sagrados. El estudio de los textos sagrados. Es cierto, hay que estudiar. Si uno quiere conocerse a sí mismo, tiene que estudiar. ¿Los textos sagrados? Bueno, quien tenga interés por lo sagrado, quien tenga interés por las religiones, pues sí, los textos sagrados. Pero no solamente los textos sagrados. Hay mucha información que no es simplemente leerla y adquirir información porque sí. No, es profundizar. Estudiar es profundizar. Y sobre todo profundizar en una línea. Nos ayuda a centrarnos. Nos ayuda a como se suele decir, a ser maestros realmente de ello. Porque hay el refrán o el dicho este que se dice... aprendiz de todo, maestro de nada. En la actualidad somos aprendices de todos. Sabemos un montón de cosas. Pero ¿realmente tenemos maestría en algo? ¿Realmente tenemos profundidad en algo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar también. Y luego la devoción, dentro de lo que son esas normas, obligaciones, niyama. La devoción. La devoción es un tema muy importante también. La oración es un tema muy importante, que lo hemos tocado ya en algún momento, que lo volveremos a tocar. Porque de alguna manera es como crear una relación con lo interno. Se dice, el cariño hace el roce. Este dicho, el cariño hace el roce. No, perdón, al contrario. El roce hace el cariño. Si nos tratamos unos con otros, mientras más trato hay, más cariño puede surgir. De hecho, las familias se basan también en eso y las parejas también se basan en eso. Bien, pues sucede lo mismo a nivel espiritual, a nivel interno. Si nosotros recreamos una relación cada vez más constante con lo espiritual, da igual cómo lo conceptuemos, desde qué tradición lo conceptuemos o incluso fuera de una tradición, da igual. Pero si nosotros recreamos una relación de tú a tú con esa realidad, estamos creando una interacción cada vez más profunda, una interrelación cada vez más real. Una interacción que puede aparecer de una forma tan sencilla como una oración tan simple como las que conocemos, ¿no? Ya sea el Padre Nuestro o cualquier otra, donde se crea pues una relación donde uno pide, nosotros, y lo sagrado, la seidad, lo que queramos llamar, de alguna manera escucha. Si nosotros realizamos esto y lo realizamos en profundidad, esa interactuación, esa relación va profundizándose. Y ya no solamente es una relación de yo pido y tú me das o tú me escuchas, ni mucho menos, sino que se crea una relación de
de descubrimiento, de autodescubrimiento, donde muchas veces las líneas separatorias entre yo y tú, es decir, entre lo sagrado y el que observa y percibe lo sagrado, se diluye, esa línea se diluye. Y uno aprende, uno se ensancha internamente, a la vez que se reconoce como muy pequeño y, como dicen en la tradición del sufismo, como un servidor, ¿no?, de lo divino, que en gran medida es lo que somos. Bien, eso sería pues esos 2 pasos. Cuando uno quiere profundizar en ese autodescubrimiento, entonces la meditación, ir a una sala de meditación tiene sentido. Tiene un sentido muy claro, porque necesitamos profundizar más. Esto tiene que ver mucho con lo que son las ondas cerebrales. Se habla de que, se habla fundamentalmente de 4 ondas, habrá más, pero se habla de 4 ondas. Las ondas, las beta, las alfa, las teta y la delta. Las ondas beta se habla. Hay diferentes visiones. Unos hablan de que las betas son las del día a día, otros hablan que son las alfa. Bueno, esto no importa mucho. Lo que sí importa es que hay unas ondas determinadas que nos van a ayudar a profundizar mucho más y a alcanzar, a percibir esos estados tan profundos y a comprender las causas más profundas de por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, se habla de las ondas beta en relación con la concentración y con el estado de alerta, las ondas alfa con la relajación y la creatividad, las ondas teta tienen que ver con la meditación, son las que se dan en la meditación y, curiosamente, son las que se dan también en el momento antes de dormirse. Este momento es muy interesante. Nosotros lo hablamos bastante, sobre todo lo estuvimos hablando también en el podcast sobre los sueños, y es el estado que llamamos nosotros el estado de duermevela, que no estamos ni dormidos ni despiertos. Estamos ahí casi llegando ya a dormirnos, pero no del todo. De alguna manera es como si nuestro cuerpo sí se hubiese dormido, pero nuestra atención, nuestra conciencia todavía está consciente o lo suficientemente consciente para percibir, y ahí se abre un mundo de imaginación, imaginación consciente, un mundo de realidad impresionante. Y luego también se habla de las delta, que serían las que corresponden al sueño. Bien, más allá de las ondas cerebrales y de lo que podemos llegar, la meditación en una sala de meditación, en un cuarto, en un lugar donde nosotros consideramos que esté pues alejado, que esté fuera de ruidos, que esté silencioso, que podamos pues sentarnos relajados, es necesaria para profundizar en nosotros mismos. Hablamos entonces de asana. Asana es postura, pero hay una cosa que a veces no se entiende, porque a veces se cargan mucho las tintas en relación a la postura física, a mantener la espalda erguida, las piernas cruzadas. Bien, la espalda erguida sí es necesaria, porque cuando estamos mucho tiempo en esa posición, si no tenemos la espalda erguida nos dolerá bastante. Entonces es necesario. En las piernas cruzadas no es imprescindible. Nosotros nos podemos sentar donde nos estemos más cómodos. Pero lo que quería decir, sobre todo, es que la postura no solamente debe ser algo físico, la postura debe ser algo también mental. ¿Qué quiere decir la postura mental? Yo me he encontrado muchas veces que a veces vienen personas a meditar y vienen con prisas, porque después de meditar pues tienen que ir a recoger a los niños del colegio, o tienen que ir a comprar, o tienen que hacer un montón de cosas. Y entonces están meditando, pero a la vez están pensando en a ver si acaba la meditación porque me tengo que ir. Esto no puede ser. La asana es estar plenamente allí, meditando. Aunque la mente nos dé vuelta, pero que nuestra voluntad esté 100% en la sala de meditación para meditar. Aunque dure 10 minutos, aunque dure 1 hora, el tiempo que dure, pero debemos estar plenamente allí. Y eso es quizás el dato más interesante de la asana. Después, la postura que cada uno quiera tomar, siempre aconsejamos la espalda erguida y no tumbarse, es decir, estar erguidos. El siguiente es el pranayama. Pranayama es aprender a respirar, pero no solamente aprender a respirar, y este es un tema muy importante que volveremos a tratar cuando hablemos del tema de la sexualidad sagrada, que ya lo hemos dicho muchas veces, que lo vamos a hablar y ya está cada vez más cerca, lo hablaremos. Bien, el pranayama
no solamente es el controlar o conocer, aprender a respirar adecuadamente, sino también a aprender cómo se mueven las energías en nuestro interior. Todos los tipos de energía, pero fundamentalmente la energía sexual, que tiene una importancia pues fundamental para nuestro desarrollo a nivel espiritual, aunque parezca lo contrario. Bien, entonces el pranayama es eso, el pranayama es aprender también el conocimiento de la anatomía oculta, los canales internos, por dónde se mueve esa energía, qué podemos hacer con ella, etcétera, etcétera. Los chakras, todo esto tiene que ver en cierta medida con el pranayama, que ya hablaremos más adelante. El siguiente paso es pratyahara. Pratyahara es relajación. Y aquí la relajación es muy importante, pero la relajación fundamentalmente tiene que ser una relajación, vuelvo a decir, de la mente, de la emoción, pero sobre todo de la voluntad. Cuando uno está plenamente decidido a hacer algo, y si ese algo es relajarse para meditar, lo consigue. Pero si uno no está convencido de ello, si uno está pensando de que le va a costar mucho relajarse porque está muy estresado o porque tiene cosas que hacer o por cualquier otra causa, entonces va a resultar muy difícil. Vas a necesitar mucho tiempo de mantralización, por ejemplo, recitar un mantra, para parar primero la mente y para que luego se pueda parar el cuerpo o relajarse. También es cierto que cuando el cuerpo a nivel muscular se va relajando, se va soltando, ayuda también a parar la mente. Pero al contrario es más eficaz, más profundo. Aún así, las dos cosas son importantes. Aprender a relajarse físicamente y aprender a relajarse mentalmente. Vuelvo a decir, fundamentalmente logramos relajarnos si estamos convencidos de que queremos meditar. Esta es la clave. Si queremos meditar, nos relajaremos, aprenderemos a relajarnos. Si estamos ahí por cualquier otra causa o por lo que sea ese día no estamos centrados en la meditación, no meditemos. Mejor vamos a hacer lo que tenemos en la mente y ya meditaremos en otro momento. Bien, el siguiente paso, y ya entramos aquí en palabras mayores dentro de lo que es la meditación, es la concentración. La concentración es la clave fundamental de la meditación. De hecho, hay algún autor que dice que la auténtica meditación se da en la sabia combinación entre lo que es la concentración y la relajación. La relajación a veces es aconsejable tener un poquito de sueño, pero solamente un poquito. Pues si nos dejamos dormir no hacemos nada, pero un poquito de sueño siempre está bien, porque ayuda a relajarse y ayuda también a concentrarnos. Entonces, la concentración es saber centrar toda nuestra atención, toda nuestra voluntad en un objeto determinado. Atención y voluntad. En un objeto determinado. Ese objeto no tiene por qué ser algo exterior, puede ser algo interior, perfectamente. Y lo que hacemos con ello es simplemente centrar toda nuestra energía, toda nuestra atención, y al lograrlo, lo que hacemos de alguna manera es volvernos como con una calidad de penetración y de percepción profunda, que normalmente no tenemos porque toda nuestra atención está dispersa. Cuando toda esa capacidad, fijaos, si tenemos una capacidad inmensa para percibir una cantidad de información exageradísima, imaginaos qué podremos hacer si toda esa cantidad de información, toda esa fuerza que podemos para percibir muchísima información, somos capaces de centrarla en un solo punto. Fijaos hasta dónde podríamos penetrar en esa realidad. Por eso tan importante la concentración. Un ejercicio de concentración muy fácil es concentrarse en un objeto con los ojos semiabiertos, semicerrados, sin forzar la mirada, en semipenumbra, o colocamos un objeto, cualquier cosa, delante de nosotros y nos quedamos simplemente mirando, atendiendo a eso, que nuestra voluntad está ahí. Cuando estamos en eso, lo normal es que la mente se vaya para cualquier otro lugar. En el momento que nos damos cuenta, volvemos de nuevo a centrar nuestra atención en ese objeto. Una y otra vez, una y otra vez. También podemos concentrarnos en un mantra, la recitación de un mantra. Por ejemplo, Om, que Om es difícil concentrarse porque es tan corto que no requiere esfuerzo de la mente razonativa, por lo tanto es fácil perderse. Pero podemos utilizar un mantra pues más largo, por ejemplo, el Om Mani Padme Hum o el Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha,
o muchos otros, hay muchísimos mantras. O por ejemplo, el Kyrie eleison, también un poquito corto, pero también sirve, que sería de la tradición del cristianismo. Bien, decíamos, sirve eso, también sirven diferentes, la concentración se puede hacer también en algo interior. La concentración en los latidos del corazón es súper interesante, súper interesante. La concentración en la respiración no solamente es interesante, sino es necesaria. Cuando hablemos de pranayama más y de la anatomía oculta, veremos que es importante realmente pues centrarse en nuestra propia respiración. Y también podemos concentrarnos pues en las sensaciones que percibamos, por ejemplo, en relación a los vórtices energéticos o chakras que podemos percibir en nuestro interior. Bueno, hay muchas formas de poder concentrarse. La cuestión es que elijamos una y empecemos a hacerlo. Cuando aprendemos a concentrarnos adecuadamente sin que la mente se esfuerce, es decir, que la concentración, vuelvo a decir, no es de la mente, sino que es de la voluntad y de la atención. Y la atención no es de la mente exclusivamente, sino que pertenece fundamentalmente a la conciencia, a la mente interior. Es una capacidad de la mente interior, como hablábamos en el último podcast. Cuando hacemos esto y además nos relajamos, es decir, combinamos adecuadamente esa concentración con esa relajación o ese sueño, se produce en sí la auténtica meditación. La auténtica meditación, ese momento de contemplación, es como eureka, es decir, es como se enciende una bombilla, se abre una puerta, se enciende una llama, algo sucede. Y hay un antes y un después. Puede durar 2 segundos o incluso menos, pero ya es suficiente. Uno ha percibido, uno ha visto, uno ha profundizado, uno ha conectado, uno ha comprendido, ha sido. Uno es en esa realidad. Uno es mucho más y mucho menos a la vez en esa realidad. Entonces ahí se produce esa auténtica meditación que muchas veces no se puede hablar porque la experiencia siempre es distinta. La experiencia siempre es nueva, es vivenciar lo nuevo de instante en instante, como decíamos también en otros podcasts. Lo nuevo de instante en instante que pertenece a la conciencia, que pertenece a esa realidad de lo espiritual, de lo sagrado, de lo divino. Y eso en sí es la contemplación, cuando uno se pierde realmente y a la vez en ese perderse se encuentra realmente. Y por último, entramos ya en ese estado de samadhi, que sería un estado de despertar, que sería un estado de iluminación, que es más o menos lo que he estado comentando, pero a un nivel muchísimo más profundo. Y como hemos dicho al principio, la meditación, al ser una apertura a esos infinitos estados de la conciencia, realmente podemos hablar cada uno de nuestra propia experiencia, pero cada cual vivenciará una realidad diferente y para la persona que lo vivencie será lo mejor que ha podido vivenciar en relación a la meditación. Bien, decir que hay diferentes tipos de meditación. Vuelvo a decir o a aconsejar el libro de Marty Smith, 50 técnicas de meditación, porque está muy interesante. Habla de la meditación en las diferentes tradiciones, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en el budismo, en el taoísmo, en el hinduismo, etcétera. Y bueno, es muy interesante y podemos ver un montón de prácticas que si las llevamos a cabo pues nos pueden resultar interesantes. Y si no, pues seguir el libro de los Yoga Sutras de Patanjali también es muy interesante para ver, ¿no?, cómo realmente podemos poner en práctica nuestra meditación. Si os interesa más el tema de la meditación, vemos que, por ejemplo, la meditación, los objetivos, decimos no tiene que haber una finalidad, pero uno de los objetivos o de las finalidades fundamentales por el que nosotros practicamos la meditación, ya lo he dicho, es el autoconocimiento, el conocer, estudiar el ego, estudiar por qué nos sentimos como nos sentimos, o pensamos como pensamos, o actuamos como actuamos, preguntarnos a nivel profundo cuáles son las causas profundas de esa realidad, y nos llevamos muchísimas sorpresas, porque normalmente cuando vemos realmente no se corresponde con lo que habíamos pensado, ni muchísimo menos. También estudiar las sensaciones, porque vivimos muy esclavos de nuestras propias sensaciones, y aprender a verlas desapegados de ellas es muy interesante también. También nos sirve para comprender algo a nivel de las verdades universales, ¿no? De eso que llamamos lo sagrado, o de eso que llamamos el tiempo, o incluso el espacio, o la geometría, ¿no? A veces tenemos experiencias de geometría sagrada, que podemos llamar de esta manera, ¿no?
o de física cuántica incluso, de matemática, cualquier cosa. El arte se descubre también en esas experiencias de la meditación de una forma impresionante. La inspiración surge con la meditación y la meditación surge también a la vez con la inspiración. Algo que podemos llegar a través de un koan, por ejemplo, ¿no? Preguntándonos, pues, por ejemplo, hay un koan muy interesante que dice: el que se detiene se engaña. Por ejemplo, nos puede servir para meditar. El que se detiene se engaña. ¿Qué quiere decir esto? Y eso que estamos diciendo, que lo importante es aprender a parar. Bien. Bueno, vemos que hay muchísimas formas de experimentar esa meditación. También hay la meditación devocional con los mantras, con los kirtans o cantos devocionales. Pero yo siempre aconsejaría que, además de practicar todo esto, hagamos una meditación de vacío, es decir, silencio. Muchas veces en la meditación utilizamos incienso, utilizamos música. ¿Alguna vez practicar la meditación sin incienso, sin música, sin mantra, sin objetivo? Simplemente estar ahí y encontrarse uno consigo mismo. La experiencia puede ser al principio terrible, porque vamos a ver que la mente no para. La mente está siempre dando vueltas. Pero cuando uno es capaz de estar ahí, con una voluntad consciente y aprendiendo a disfrutar de verse a sí mismo, de ver cómo funciona realmente su mente y a qué velocidad, realmente es la experiencia más rica que podemos tener y la que nos ayuda realmente a no necesitar nada, prescindir realmente de todo y encontrarnos, contentarnos plenamente con nosotros mismos. Bien, hasta aquí el podcast de hoy. Vuelvo a aconsejar la meditación. Si os interesa más el tema, podéis consultar en nuestra página web. Si queréis comentar algo, tenéis la caja de comentarios aquí en el mismo programa de iVoox, en Sendero a la Nada. Y nada más, hasta la próxima semana. Como ya he comentado al principio, feliz año nuevo y os deseamos pues que este año sea un año lleno de luz, un año lleno de comprensión sobre vosotros mismos y sobre todo lo que os rodea, un año lleno de plenitud interior sobre todo. Un saludo y hasta otro día.